Dios le bendiga, iglesia. Les habla su pastor Justin Colón. Les hago este video en este tiempo de cuarentena, donde quizás cada uno de nosotros estamos reunidos en nuestros distintos hogares, no podemos llegar al templo para reunirnos en alabanza y adoración, pero donde quiera que estemos, seguimos siendo iglesia. Aunque las puertas del templo se cierren, seguimos siendo iglesia, y donde quiera que estemos podemos profundizar en la palabra del Señor, podemos aprovechar este tiempo para continuar en nuestro estudio de la palabra de Dios. La gran mayoría de nosotros estamos en nuestros hogares resguardados. Algunos de nosotros tenemos que continuar trabajando fuera, en hospitales, en algunas áreas de necesidad. Dios bendiga a todos aquellos que quizás en este tiempo de cuarentena tienen que salir todos los días. El Señor los guarde su salida y su entrada. Aquellos que quizás podemos estar un poquito más tiempo en casa, quisiera invitarlos a aprovechar este espacio, este tiempo vital, para que como familia nos mantengamos unidos, para que podamos como familia tener ese altar familiar donde podemos continuar en nuestro estudio de la palabra del Señor. Como iglesia, hace semanas estamos estudiando el libro de Apocalipsis y queremos seguir en ese estudio, del libro de Apocalipsis. El miércoles, en nuestra reunión virtual que tuvimos, no nos pudimos reunir en el templo, pero el miércoles hicimos un Facebook Live y estuvimos reunidos, estuvimos meditando en el capítulo 10 de Apocalipsis y llegamos hasta el comienzo del capítulo 11 de Apocalipsis. Y hoy quisiera aprovechar este espacio para continuar en nuestra reflexión del libro Apocalipsis, para que podamos aprovechar este tiempo y seguir meditando en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es que encontramos esperanza. Estamos leyendo las noticias, estamos viendo las noticias y no encontramos sosiego, no encontramos esperanza, pero sí podemos encontrar esperanza y sosiego en la palabra del Señor. Así que los invito a que donde quiera que estemos, en nuestras casas, en nuestros hogares, aprovechemos estos espacios vitales para continuar buscando la presencia del Señor y encontrar esa esperanza única que solamente tenemos en Dios. Hoy vamos a estar meditando en el capítulo 11 de Apocalipsis. Continuando donde nos habíamos quedado el miércoles. Si usted no pudo conectarse el miércoles en el live, puede acceder a la página de Facebook de Iglesia Evangelio de Amor y ahí encontrar el video del miércoles y la meditación que hicimos sobre el capítulo 10 de Apocalipsis. Llegamos hasta el comienzo del capítulo 11 de Apocalipsis, donde vimos que Dios mide el templo y que en la Biblia la metáfora de medir implica que Dios está tomando cuenta de lo que le pertenece y está tomando en cuenta para protegerlo, y eso nos da esperanza de que aunque quizás estamos viviendo momentos únicos, históricos, Dios sigue estando presente protegiendo a su pueblo. Dios nos guarda aún en medio de todo lo que está pasando en el mundo, y eso nos debe dar esperanza, eso nos debe dar seguridad. Vamos a continuar hoy en el libro de Apocalipsis. Y vamos a continuar en terminando el versículo 2, donde dice que Dios protege a su pueblo, y aunque hay una gran destrucción en la santa ciudad, aún así Dios está protegiendo a su pueblo. En el versículo 3 vamos a continuar en el día de hoy haciendo lectura de la palabra de Dios. Señor, bendice este tiempo en que hemos de meditar en tu palabra. Señor amado, tu palabra no es solamente información, tu palabra es viva y nos transforma. Así que la leemos y la estudiamos y meditamos en él, no para meramente recibir información, sino para que seamos transformados por tu palabra. Bendice a todos aquellos que de una forma u otra acceden a este video, para que esta palabra les fortalezca en medio de los tiempos que estamos viviendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Apocalipsis 11, versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado de dar de su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio,
y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo aye pasó, y he aquí el tercer aye viene pronto. Esta es palabra de Dios. Aquí vemos que luego del aviso de la destrucción en la ciudad, de cómo Dios va a guardar a su pueblo en medio de esa destrucción, Dios levanta 2 testigos. Esos 2 testigos, el libro que estamos utilizando para este estudio bíblico es el del doctor Justo González, 3 meses en la escuela de Patmos. Justo dice que esos 2 testigos, lo más seguro, representan al pueblo de Israel y la iglesia. Tenemos que recordar en el libro de Apocalipsis cómo el autor de Apocalipsis nos va recordando de que Dios cumple su promesa con el pueblo de Israel y que del pueblo de Israel hay un remanente que Dios guarda para que reciban la bendición de salvación. Eso lo podemos ver en las multitudes, que hay 144,000 que representan a los escogidos del pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu, y que luego hay una gran multitud que representa al pueblo de Dios. Y nuevamente vemos ahí cómo Juan está escribiendo a esos primeros cristianos que eran judíos y le está dejando saber: Dios cumplió su promesa a Abraham, porque de los descendientes de Abraham hay un remanente que son salvos. Y así que en el libro de Apocalipsis vemos cómo hay estas 2 multitudes. Tenemos estas 2 multitudes, los 144,000 que representan el pueblo de Israel, y luego esa gran multitud que representan, que vienen de todas las lenguas y las naciones, que representa la iglesia. También vemos 24 ancianos, y cómo esos 24 ancianos representan 12 tribus y 12 apóstoles. Así que vemos aquí ahora 2 testigos. Un testigo representando al pueblo de Israel y un testigo representando a la iglesia. Así que nuevamente vemos esa afirmación de que Dios cumple su promesa al pueblo de Israel, y luego Dios aún así cumple su promesa, porque la promesa que Dios le había dado a Abraham era de que Abraham será bendita a él y todas las naciones serán benditas en Abraham. Así que vemos aquí cómo Dios cumple sus promesas, y el libro de Apocalipsis afirma de que Dios continúa cumpliendo sus promesas. Eso nos debe dar esperanza en estos tiempos cambiantes, en estos tiempos donde, oigan, nadie esperaba que esta semana íbamos a estar nosotros todos reunidos, resguardados en una cuarentena. Hay cosas cambiantes, cosas que no podemos controlar, pero en este mundo cambiante Dios sigue cumpliendo sus promesas y Dios sigue siendo fiel a sus promesas. En la literatura profética se acostumbraba a llamar al pueblo de Dios rama de olivo. Por eso vemos aquí, podemos ver en el versículo 3, de que daré 2 testigos que profeticen. Estos 2 testigos son 2 olivos. Esto continúa en esa tradición donde Dios llama al pueblo de Dios como rama de olivo. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías. Así que estos 2 testigos representan al pueblo de Israel y la iglesia, que Dios los levanta para que en tiempo de crisis puedan testificar, que en tiempo de destrucción, en tiempo de crisis puedan dar testimonio. Fíjate, en el versículo 3 dice que están vestidos de cilicio. Ese vestimenta implica que están vestidos de arrepentimiento, que en su corazón están arrepentidos y están llamando al arrepentimiento. Esto es parte de la responsabilidad de la iglesia. Somos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo, de arrepentimiento para perdón de pecados. Así que estos 2 testigos Dios los levanta, el pueblo de Israel, ¿verdad?, con la ley y la palabra de Dios, la iglesia para testificar. En este tiempo Dios nos llama a ser testigos por los medios posibles. Aunque no nos podamos reunir físicamente en nuestros templos, Dios nos llama a seguir testificando a la palabra de Dios. Dice aquí que Dios los llama a que ellos sean testigos. Dios los llama a que profeticen, dice el versículo 3, por 1260 días. 1260
60 días. Eso representa lo mismo que 42 meses, que es lo mismo de la mitad de 7 años. O sea, que recuerden, el libro de Apocalipsis los números no deben ser interpretados literalmente, sino simbólicamente. El 7 implica perfección. La mitad de 7 implica que es un tiempo limitado. O sea, que Dios levanta a testigos para que en un tiempo limitado ellos prediquen, ellos testifiquen. Y esto va corriendo con lo que vimos en el capítulo 10, de que Dios le da una visión a Juan y Juan va a escribirlo, y Dios le dice a Juan, no des testimonio de esa visión que tuviste, lo que tú escuchaste en los truenos, y lo que le deja saber es que ha acabado el tiempo. Que hay un tiempo en que podemos arrepentirnos y que hay un tiempo que se va a acabar y que ya no habrá break, ya no habrá oportunidad para arrepentimiento. Así que aquí continúa en esa misma línea que vimos en el capítulo 10, de que hay un tiempo específico y que ese tiempo Dios lo da para que la iglesia pueda salir y dar testimonio. Así que aprovechemos el tiempo, iglesia. Iglesia, aprovechemos el tiempo y las oportunidades que Dios nos da para dar testimonio de la bondad de Dios. Aprovechemos los tiempos que Dios nos da para dar testimonio de su bondad, de su grandeza, porque llegará un tiempo donde ya no habrá más break de testimonio, sino que llegará el juicio del Señor. Dice el texto que estamos leyendo en Apocalipsis 11, que Dios protege a esos dos testigos. Estos testigos son los dos olivos, dice el versículo 4, y los dos olivos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estamos viendo que Dios guarda a su iglesia, que Dios protege a su iglesia, que Dios hace provisión para proteger a los suyos, para que los suyos puedan cumplir el propósito que Dios le ha dado. Dios guarda a sus testigos para que cumplan. Se levanta oposición, pero aún en medio de esa oposición, Dios guarda a los suyos. Así que Dios los protege para que la iglesia pueda cumplir su propósito, para que la iglesia y los dos testigos, la iglesia y el pueblo de Israel, puedan cumplir su propósito y dar testimonio. Luego dice en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí estamos viendo que surge una bestia que surge del abismo. Esto representa a Satanás. Y Satanás hace guerra contra los dos testigos y Dios permite que la bestia los venza y los mate. Oh my God, ¿cómo lidiamos con esto? Dios los guarda un tiempo, pero ahora Dios permite que la bestia destruya y los mate. Tenemos que recordar, hermanos y hermanas, que Apocalipsis fue escrito a las iglesias de Asia en ese primer siglo. Y que las iglesias de Asia están sufriendo persecución, están sufriendo afrenta, están perdiendo la vida. ¿Y qué es lo que está diciendo Juan a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia? Ustedes, Dios los ha levantado para que den testimonio. Dios los ha levantado para que ustedes puedan cumplir el propósito de Dios. Pero ¿sabes qué, iglesia? Sí, ese tiempo es limitado y Dios va a permitir que ustedes sufran afrenta. Incluso Dios va a permitir que algunos mueran. Esto para nosotros quizás nos estremece, pero la iglesia en Asia, precisamente, esto era lo que estaba sufriendo. Esto era lo que estaba pasando. La iglesia estaba sufriendo persecución. La iglesia estaba sufriendo y muchos estaban muriendo por su fe, donde a manos del emperador romano ellos tenían que negar a Cristo o morir, y que la gran mayoría de los cristianos estaban dispuestos a morir por su fe. Así que lo que pasa con estos dos testigos que mueren a manos de la bestia es lo que precisamente la iglesia en el primer siglo están sufriendo a manos del emperador romano. Y lo que está diciendo Juan a la iglesia es que el sufrimiento que ustedes están pasando, la persecución que ustedes están pasando, no crean que Dios está dormido, no crean que Dios no está al tanto, no crean que Dios está enajenado de lo que está pasando. Dios sabe lo que está pasando, Dios sabe lo que está sucediendo, y Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano. Así que lo que le está diciendo el autor de Apocalipsis a la iglesia es que sigan cumpliendo su propósito, sigan dando testimonio. Llegará un momento donde algunos de ustedes van a morir por su testimonio, pero Dios sigue siendo soberano y el plan de Dios no se ha
dañado porque el plan de Dios no se ha abortado porque ustedes están sufriendo afrenta. No, el plan de Dios sigue estando vigente, el plan de Dios sigue estando presente, Dios sigue cumpliendo su parte y ustedes van a ver ahora cómo Dios cumple su parte. Dios permite que la bestia pueda matar a los dos testigos. Hay una gran celebración, dice el texto, el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Así que los dos testigos son ejecutados por la bestia, recordando la iglesia que está siendo ejecutado a manos del emperador romano. Luego hay una celebración por la muerte de estos testigos y son expuestos en una ciudad que, dice el versículo 8, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Esto literalmente no es la ciudad de Sodoma y Egipto, sino que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué estos dos nombres? Porque Sodoma en el Antiguo Testamento representa una ciudad de depravación moral, de corrupción espiritual y de pecado. Egipto en el Antiguo Testamento representa una ciudad de opresión y de esclavitud. Juan lo que está diciendo es que en la ciudad de hoy, que en aquella época Roma, el imperio romano, ahora representa esas ciudades del Antiguo Testamento. Ahora se ha convertido en Sodoma, un lugar de depravación moral. Ahora se ha convertido en Egipto, en un lugar de opresión. Luego él describe de cómo de todas las naciones vienen a celebrar la muerte de los testigos. Juan, cuando escribe esto, tiene en mente los cristianos que están muriendo en el Coliseo romano y de cómo las masas celebran cuando los cristianos son despedazados por leones, por animales y por gladiadores. Así que esta celebración que describe Juan del mundo frente al deceso de los dos testigos, Juan lo pone en el sentido de que así está sufriendo la iglesia y cómo el mundo está celebrando la muerte, la destrucción de los cristianos por no negar a Cristo. Pero debemos recordar lo que nos dijo el Señor Jesucristo, que aunque suframos odio y persecución, recordemos que antes de que nos odien a nosotros fue porque odiaron a Cristo. Jesucristo dice en Juan 15, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. La iglesia en tiempos de Juan sufrió ese odio, sufrió esa persecución por su fe. Y esto es lo que está describiendo Juan a la iglesia. Nos tenemos que preguntar, ¿estaremos nosotros dispuestos a sufrir por nuestra fe? Las iglesias de Asia estaban sufriendo por su fe. ¿Estaremos nosotros dispuestos a sufrir por nuestra fe? ¿Estamos nosotros dispuestos a ser odiados por ser fieles al Señor? En este mundo, hoy día, en este mundo donde la gente pretende creer que no hay una verdad única, sino que la verdad es relativa, ¿estamos nosotros a mantener un principio de que hay una sola verdad y que esa verdad es Cristo? En este mundo donde nos quieren convencer de que no hay pecado, sino que cada uno construye para sí mismo su definición de pecado, ¿estaremos nosotros dispuestos a ser odiados porque nosotros afirmamos que sí hay pecado y que tenemos que arrepentirnos por nuestro pecado? Y que solamente en Cristo hay salvación. Los testigos fueron fieles porque ellos dieron su testimonio y sufrieron muerte por mantener su testimonio. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir persecución por nosotros mantener nuestros principios? Por nosotros seguir afirmando que la única verdad está en Cristo. Lo que nos está diciendo el libro Apocalipsis es que por ser fieles al Señor, precisamente vamos a sufrir afrenta y persecución. Por ser fieles al Señor vamos a encontrarnos enemigos por ser fiel al Señor, pero que tenemos que estar dispuestos a temer más a Dios y primero a Dios antes que temer a los hombres. Y aunque perdamos amigos y aunque perdamos oportunidades, tenemos que ser fieles al Señor. Pero que hay esperanza. ¿Por qué? Porque aunque el mundo celebra el deceso de los dos testigos,
Mira lo que dice el versículo 11. Pero después de 3 días y medio, hay 3 días y medio de celebración, hay 3 días y medio de celebración. Pero aún así, mira lo que sucede luego de 3 días y medio. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Por qué? Porque Dios los resucitó. Esto es algo poderoso. Juan le está diciendo a las iglesias que están sufriendo persecución. Ustedes están sufriendo, están muriendo a manos de sus perseguidores. El mundo está celebrando su muerte, pero ¿sabes qué? Dios los va a resucitar. Mira cómo Dios lo hace. Aquí están los 2 testigos. Sufren afrenta. El mundo celebra, pero el espíritu de vida enviado por Dios los levanta sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. En medio de la persecución, en medio del sufrimiento, Dios levanta a su pueblo. Esto es esperanza para nosotros, iglesia. Dios nos levanta en medio de la persecución. Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. El mundo es testigo cómo Dios cumple su promesa. El mundo es testigo de cómo Dios levanta a su pueblo. El mundo es testigo de cómo Dios levanta a la iglesia. Estas son promesas que Dios mantiene fiel a través de la historia. Es como lo que Dios le dijo a las hermanas de Lázaro: si crees, aunque mueras, vivirás. Y así Dios está siendo fiel. Los 2 testigos testifican, sufren persecución por su testimonio, el mundo celebra, pero Dios los levanta. Y cuando Dios los levanta, el mundo es anonadado, el mundo queda petrificado. Dice, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Cayó un gran temor sobre todos los que lo vieron. Incluso dieron gloria al Dios del cielo, porque vieron esto, algo maravilloso. El mundo verá cómo Dios cumple sus promesas. El mundo será testigo de cómo Dios cumple sus promesas a la iglesia. Y el mundo le va a tener que dar gloria a Dios cuando Dios cumple sus promesas. Gloria a Dios. Esto es terrible, esto es maravilloso lo que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. El versículo 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Continúa el capítulo 11. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que era y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Se toca la 7ª trompeta y comienza la alabanza celestial. Comienza la alabanza celestial porque Dios afirma que Él sigue estando en control. Él sigue siendo soberano. Y esto es algo que debemos recordar. No importa qué está pasando, siempre hay motivo para alabar a Dios. ¿Por qué hay motivo para alabar a Dios? Porque Dios sigue siendo soberano. Porque Dios no deja de cumplir sus promesas. Porque Dios sigue siendo fiel. Iglesia, Dios sigue siendo fiel. Dios no deja perder a los suyos. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Así que en medio de lo que estamos viviendo, alaba a Dios. Cuando se toca esa 7ª trompeta, los 24 ancianos, todo el reino celestial, esos están alabando a Dios. Así vamos nosotros a alabar a Dios. Así que Puerto Rico, Iglesia Ángel y Amor, en medio de lo que estamos viviendo, alabemos al Señor, adoremos al Señor, sigamos alabándole, sigamos siendo fiel a lo que Dios nos ha prometido. Sigamos creyendo de que Dios no dejará a los suyos en vergüenza.
Sigamos creyendo de que aunque suframos afrenta por nuestro testimonio, Dios no nos dejará en vergüenza. Que aunque suframos momentáneamente por ser fieles al testimonio del Señor, aunque suframos momentáneamente por ser fiel a la palabra de Dios, Dios nos redimirá, Dios nos levantará. Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor amado, que tú fortalezcas tu iglesia. Que tú fortalezcas tu iglesia para que podamos ser fiel, para que podamos dar testimonio. Que tú fortalezcas tu iglesia para que, Señor amado, podamos, Señor amado, cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Que aunque suframos afrenta, que aunque suframos persecución por ser fiel a nuestro testimonio, que podamos creer que tú serás fiel a tu promesa. Que aunque el mundo nos odie por nuestro testimonio y celebre las calamidades que podamos sufrir, Señor amado, tú serás fiel y tú nos levantarás, Señor amado. Así como levantaste a esos 2 testigos y el mundo te tuvo que dar gloria, así tú levantarás a todos aquellos que creen en ti, Señor amado, y aunque mueran, vivirán, Señor amado, porque esa es la promesa que tú nos das. Gracias, Señor amado, porque el libro de Apocalipsis afirma, Señor amado, que al final de la historia, al final de todas las calamidades, Señor amado, lo que quedará es la alabanza, Señor amado, lo que quedará es esa afirmación de que tú sigues siendo fiel, Señor amado, a tus promesas. Bendice tu iglesia, Señor amado. Señor amado, bendice a este pueblo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, lo pedimos, mi Dios. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Que esta palabra del capítulo 11 de Apocalipsis sea de bendición a sus vidas. Este video lo hago hoy sábado, mañana domingo. Nos vamos a reunir de manera virtual en nuestras casas, Facebook Live, en la página de Iglesia Evangelio de Amor. Ahí podamos conectarnos. Y vamos a tener nuestro servicio dominical, cada uno conectado desde nuestros hogares, y vamos a estar listos y preparados para la palabra del Señor. En el día de mañana voy a estar predicando sobre el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a continuar con el libro Apocalipsis porque está bueno, ¿verdad que sí? Dios les bendiga, iglesia, a cada uno, aquellos que están trabajando, Dios los guarde, aquellos que están en sus hogares, aprovechen este tiempo para meditar y profundizar en la palabra del Señor. Dios les bendiga.